Que el Señor, nuestro buen Dios, les bendiga en esta mañana. Damos gracias al Padre Celestial porque podemos cantarle y porque después de cantarle y adorarle podemos también disponernos a estudiar la palabra de nuestro buen Dios. Palabra que nos motiva, que nos exhorta, palabra que nos enseña y que nos guía, por supuesto, a vivir como Él quiere, porque esa es la mejor forma, vivir como Él quiere. Quiero invitarlos para que oremos y pidamos a nuestro Padre Celestial su dirección, su sabiduría para este tiempo de estudio de su palabra. Amado Dios, Padre, eres bueno, Señor, eres grande, Dios, eres fiel, Padre. Y gracias te damos, Señor, porque a pesar de nosotros has decidido salvarnos, has decidido restaurarnos, Señor. Has decidido hacer una obra en nosotros de transformación, Señor, en la que has cambiado todo lo que somos. Y aún, Dios, nuestro futuro, nuestra eternidad, nos has dado esperanza en ella, sabiendo que estaremos contigo, Señor, disfrutando por los siglos de los siglos. Permite, Señor, que mientras vivamos en esta tierra, mientras estemos aquí, Dios, en este mundo, podamos honrarte, podamos vivir como es digno, Señor, del llamado que nos has hecho. Y la mejor forma de hacerlo, Señor, es conociéndote a ti y sabiendo qué es lo que tú quieres, Señor, para nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre bueno, dándote muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo sería Ocaña? Pensando que es una ciudad pequeña, ¿no? Sin semáforos, sin señales de tránsito, sin límites de velocidad, sin reglas claras. ¿Cómo sería nuestra ciudad? Un caos total, ¿cierto? Un peligro. ¿Quién llegaría seguro a su casa? Si vemos una alta tasa de accidentalidad teniéndolos, ¿cómo sería sin tenerlos, no? Así, mis hermanos, es el mundo sin la palabra de Dios. Así es el mundo sin el conocimiento de Dios. Un caos total. El mundo sin la dirección clara de Dios nos lleva hacia el desastre. Y no hay forma de retroceder, no hay forma de parar, porque simplemente no hay límites. Pero Dios, hermanos, no dejó a la humanidad en esa oscuridad, en esa perdición, en ese caos total. Nuestro buen Dios, como creador, estableció un código eterno, un código perfecto, un código justo, bueno, que hoy nosotros podemos conocer en las Sagradas Escrituras, en su palabra, pero que comenzó siendo para nosotros compartido por el Señor con lo que conocemos como los 10 mandamientos. Esta es la ley moral de Dios, para que por medio de esos 10 mandamientos nosotros entendamos cómo debemos adorar a Dios y cómo debemos nosotros honrar a nuestro Padre Celestial. Pero podríamos preguntarnos, bueno, ¿no se supone que ya nosotros vivimos bajo la gracia? ¿Por qué tenemos que hablar de la ley y de vivir bajo los 10 mandamientos si se supone que ya eso es del Antiguo Testamento y nosotros pasamos ahora a vivir por gracia en el Señor? Pues resulta, mis hermanos, que dentro de lo que nosotros conocemos como la ley del Antiguo Testamento, no podemos encerrarla toda en una sola ley. Tenemos que ver que encontramos tantas leyes, tantos mandamientos, que no todos son iguales. Y todos tienen su razón, su propósito y su dirección. Dentro del estudio bíblico, muchos estudiosos, teólogos y amantes, por supuesto, del estudio de la palabra de Dios, al observar el contenido de estos mandamientos, de esta ley, han decidido catalogar la ley del Antiguo Testamento en 3 partes. Una de ellas es lo que conocemos como la ley moral, que es la que encierra justamente los 10 mandamientos. Y aquí en estos 10 mandamientos, en la ley moral de Dios, nosotros podemos conocer el carácter santo y justo de Dios. Y como ustedes sabrán, Dios es inmutable, Dios no cambia. Por lo tanto, su carácter santo y justo permanece por generaciones. Por lo tanto, la ley moral de Dios, que refleja su carácter justo y santo, esa ley es eterna, permanece para siempre. Aplica a todos los hombres en todas las épocas, la ley moral de Dios, que conocemos aquí en Éxodo capítulo 20, como los 10 mandamientos. Pero dentro de la ley también encontramos lo que es la ley ceremonial o la ley religiosa,
que es la que regulaba justamente el culto del pueblo de Israel, lo que tiene que ver con los sacrificios en el tabernáculo, en el templo, con las fiestas judías, con la pureza en la presentación ante Él, esa pureza ritual. Pero esa sí no es para nosotros. Esa es para el pueblo de Israel, quienes estaban llamados a ofrecer constante sacrificio a Dios, ya sea en el tabernáculo o ya sea en el templo, durante todo el tiempo en el que debían ellos ofrecer este sacrificio, ya sea por el pecado, por gratitud, por adoración al Señor. Esa sí no aplica para nosotros, y ahí es allí donde entramos nosotros a decir, ya nosotros no estamos bajo la ley, pero bajo esta ley que es ceremonial, que es religiosa. Pero también el tercer aspecto de la ley del Antiguo Testamento es la ley civil o la ley constitucional, la que establecía a Israel, a los hebreos que salieron de Egipto, como una nación, como un pueblo. Y Dios entonces les ordenó la vida en un proceso judicial, en un proceso social, de cómo debían vivir ellos como nación, cómo debían vivir ellos como pueblo. Pero eso también es solo para Israel. Es decir, que tanto la ley ceremonial o la ley religiosa y la ley social o la ley constitucional, eso aplica solamente para Israel en el Antiguo Testamento, y a esa es a la que hacemos referencia, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Pero la ley moral, expresada aquí en los 10 mandamientos, esa sí, mis queridos hermanos, está vigente a día de hoy. No solamente porque expresa el carácter santo y justo de Dios que permanece por generaciones, sino porque aún en el Nuevo Testamento se reafirma el cumplimiento de estos mandamientos que el Señor quiere compartirnos. Ahora nosotros podemos conocer que Dios fue quien habló directamente estos mandamientos a su pueblo y fue quien dedicó expresamente ese llamado al pueblo para que obedecieran y cumplieran independientemente de la cultura, de la época, del sistema religioso. Esto es universal. Así que todos nosotros estamos llamados a cumplir con la ley moral de Dios. Hoy nosotros entonces debemos estudiar esta ley porque nos enseña cómo vivir y agradar a Dios. Nos enseña qué es lo que Dios quiere con usted, conmigo, y de qué forma quiere que usted y yo nos presentemos delante de Él. Y esta ley, basada aquí en los 10 mandamientos, la ley moral, indudablemente nos lleva a Cristo. Por lo tanto, es importante que nosotros estudiemos esta ley moral, porque Cristo cumplió la ley moral y nos llama a nosotros a vivir y a cumplir con esta ley, que nos enseña entonces, especialmente en los 2 primeros mandamientos que vamos a ver en esta mañana, cómo debe ser adorado Dios, y también entender que solo Él debe ser adorado. Hace 15 días veíamos con nuestro hermano y pastor Omar Nieto la santidad de Dios, esa capacidad de poder entender y de poder conocer que nuestro Dios es santo, santo, santo. Y hoy estaremos viendo entonces cómo se desarrolla ese carácter santo en el creyente, para que el creyente pueda honrar a Dios. Y estaremos entonces centrados en Éxodo capítulo 20, mirando los primeros 2 mandamientos. Pero antes de mirar los primeros 2 mandamientos, quisiera que nos centráramos en primer lugar en que Dios es quien nos enseña que la verdadera forma de adoración procede de Él. Él es quien enseña a quién hay que adorar y cómo hay que adorar. Si ustedes miran Éxodo capítulo 20, versículo 1, dice el Señor: ¿y habló quién? Y habló Dios todas estas palabras diciendo. Miren, hermanos, que dentro de lo que es el Antiguo Testamento, este instante, este momento es uno de los momentos más trascendentales, más importantes de todo el Antiguo Testamento. Aquí Dios está descendiendo al monte Sinaí y está hablando directamente a su pueblo. El pueblo de Israel está escuchando la voz del Señor y está recibiendo de parte directa de Dios esta ley moral, estos 10 mandamientos, porque aquí es clara la escritura cuando dice: y habló Dios. Miren que dice la escritura que al hablar Dios todas estas palabras, nos da a entender que no solamente va a comunicar una información, sino que esto que se va a comunicar es de tal importancia que Dios mismo es quien transmite el mensaje. Si ustedes se dan cuenta, los mensajes más importantes que Dios ha compartido a lo largo de la escritura, ha usado al ángel Gabriel, que fue el que comunicó a Daniel el mensaje de las profecías, que fue quien comunicó a María del nacimiento. Pero en este momento el Señor no está delegando a Gabriel,
El Señor mismo directamente está hablando, mostrándonos que esto que se va a decir tiene que ser compartido desde la base, desde la esencia, con autoridad. La autoridad de Dios diciéndonos, habló Dios todas estas palabras. Y miren que aquí la expresión en la que se nos resalta la palabra Dios, esta palabra significa poder y honor, es decir, aquel que tiene el poder, la majestad, la soberanía, es el que está hablando. Y cuando habla Dios, aquel que tiene el poder y el honor, todos escuchan, todos atienden, porque lo que dirá el Señor no serán palabras vanas, palabras vacías, sino palabras que permanecerán para siempre y que serán provechosas para siempre, porque la palabra de Dios no pasa. El mundo pasa y sus deseos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y aquí miren que lo que Dios va a decir son todas estas palabras que vienen más adelante. Es decir, que ninguna de estas palabras debe ser desechada. Ninguna de estas palabras debe ser quitadas. Todas estas palabras son importantes porque todas estas palabras las habló el Señor. Y miren que la escritura dice allí, y nuevamente resalta, pareciera ser redundante, pero no lo es. Dice, después de la coma del primer versículo, diciendo. Ya nos dio a entender, habló Dios, pero luego nos dice diciendo, remarcando que el que habla es Dios, remarcando que el que está hablando es Dios y diciendo es Dios todo esto que quiere compartir. Y el versículo 2 nos muestra entonces qué es lo que está diciendo nuestro Dios y nuestro Padre Celestial. Él dice, yo soy Jehová tu Dios. ¿Recuerdan cuando llama el Señor a Moisés a liberar al pueblo de Israel? Moisés dice, bueno, y si me preguntan quién me envió, ¿qué diré? Y el Señor le dice, yo soy el que soy. Di, yo soy, me envía. Aquel que es eterno, aquel que permanece, aquel que es fiel, que es inmutable, que es autoexistente, aquel de quien dependen todas las cosas y que no hay nadie por encima de él. El centro y la razón de todo. Yo soy Jehová, tu Dios, es lo que dice aquí el Señor al pueblo de Israel. Pero miren que la expresión en la que el Señor se dirige diciendo tu Dios es tan bonita, tan especial, porque nos permite a nosotros involucrarnos de forma personal con Él. No es un Dios distante que manda desde lejos, es un Dios que refleja cercanía, que refleja intimidad, que refleja una relación cercana, porque dice Jehová, tu Dios, es el tuyo, el que está hablando, el que se está dirigiendo. Él no está diciendo yo soy el Dios del mundo en general. Él está diciendo es tu Dios, el que está cercano, el que gobierna sobre todo y sobre todos, pero el que está cerca de ti. El que está cerca de ti, aquel que te salvó, aquel que te llamó, aquel que te cuidó, aquel que te mandó, que te sustenta. Ese soy yo, tu Dios, el que está hablando. Y el pueblo de Israel en este momento necesitaba entender que el Señor, yo soy, es el que está con ellos, cerca de ellos, al lado de ellos, sustentándolos, porque es el Dios de ellos. Y así también para nosotros debemos verlo de esa manera, mis hermanos. Entender que nuestro Dios está cercano a nosotros. Entender que nuestro Dios está al lado nuestro, que no nos dejará, que no nos desamparará, que está a nuestro lado. Yo he escuchado personas que en medio de sus oraciones o en medio de sus peticiones dicen, yo quiero pedir o yo quiero orar para que Dios no se aleje nunca de nosotros. No pida eso, porque es que Dios nunca se va a alejar de usted. Yo he escuchado canciones que dicen que no te alejes de mí, Señor. No digamos eso, porque es que Dios nunca se aleja de nosotros. Somos nosotros quienes dejamos de disfrutar de la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero Él está siempre sosteniéndonos, sustentándonos, guardándonos, dándonos su diestra para sostenernos y guardarnos, porque es nuestro Dios. No está distante, no mandó un mensajero, vaya y les dice, yo mismo vengo a decirles, dice el Señor, porque yo soy tu Dios. Y eso nosotros debemos entenderlo para poder adorarlo. Entender que como así Él se dirige personalmente a nosotros, nosotros debemos dirigirnos personalmente a Él. Miren, por ejemplo, el grupo de alabanza tan bonito que tenemos. Es un grupo de alabanza que canta y adora al Señor y que guía a la congregación para que la congregación no cante a ellos, cante al Señor.
para que usted en su lugar se una en alabanza y adoración directa y personal a Él, al soberano, al eterno, al que es nuestro Dios y está cercano a nosotros. Pero ¿qué sigue diciendo el versículo número 2? Este Dios te sacó, le dice al pueblo de Israel, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. De casa de servidumbre. Ese soy yo, aquel que te sacó con poder, que te liberó con poder y que te sacó del cautiverio egipcio para poder ser ahora un pueblo libre, viviendo bajo la dirección y bajo el mandato del Señor. Ahora usted dirá, pero ¿cómo así? Si la ley moral, si este aspecto, por supuesto, en el que debemos adorar a Dios va dirigido a todo el mundo, ¿por qué aquí hace referencia explícita al pueblo de Israel, al que libró del yugo de esclavitud egipcia, si nosotros no hemos sido esclavos en Egipto, o alguno de nosotros ha sido esclavo alguna vez en Egipto? Pero sí hemos sido esclavos alguna vez, ¿cierto? Esclavos al pecado. Y nosotros podemos entender que aquí cuando Dios nos habla directamente a nosotros, nos está diciendo: yo que te saqué de tierra de pecado, de casa de servidumbre hacia el pecado. Aquí hay un principio eterno, hermanos, aplicable a toda la iglesia universal. El poder entender que así como Dios libró al pueblo de Israel de Egipto, del yugo de esclavitud, a nosotros, su iglesia, nos ha librado del yugo de esclavitud, del pecado. Miren que Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18 dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. Y más adelante dice: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Él nos ha rescatado de casa de servidumbre, no en Egipto, pero sí del pecado. Por eso el Señor nos dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Porque ahora somos libres de ese yugo de esclavitud. Porque ahora Él nos ha librado de ese pecado que nos sometía y que nos llevaba hacia una condenación, en la cual estábamos perdidos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero el Señor nos rescató, el Señor nos libró. Por eso es a Él a quien debemos adorar. Por eso es a Él a quien debemos dar todo el crédito de nuestra libertad, de nuestra salvación. Y no debemos compartir esa adoración con nadie más, porque nadie más nos libertó del pecado, solamente Él. ¿A quién más vamos a adorar? ¿A quién más vamos a servir si fue Él el que nos compró y ahora pertenecemos a Él? ¿A quién más vamos a seguir si es Él el que nos buscó, nos llamó, nos rescató y ahora nos dice: síganme, venid en pos de mí? ¿A quién más? Si no hay nadie más a quien podamos adorar, porque según la palabra de Dios, bajo esta ley moral, se nos manda a adorar a aquel que es nuestro Dios, el nuestro, el que está cercano a nosotros, aquel que nos ha llamado a ser suyos y a poder vivir en santidad como Él lo manda, como Él lo enseña. Mis hermanos, esta obra de salvación, de rescate que el Señor ha efectuado a nuestro favor, debe ser motivo suficiente para que usted viva en obediencia, en rectitud, en santidad delante de aquel que lo llamó. Así como dijo el apóstol Pedro, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en pos de eso debemos nosotros vivir, debemos nosotros andar, sabiendo que quien nos llama a adorarlo es nuestro Dios, el único y verdadero. Aquel que nos muestra cuál es la forma de adorarlo es nuestro Dios, el único y verdadero, aquel que nos ha salvado, que nos ha rescatado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo nos enseña a adorarlo? Pues mis queridos hermanos, Dios te enseña que la verdadera forma de adoración no tiene dioses ajenos delante de Él. Después de que Él se presenta y dice: el que estoy hablando soy yo directamente, dice el versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y esto lo reafirmamos en el Nuevo Testamento cuando vemos en Hechos capítulo 14, versículo 15. En algún momento de la historia de la iglesia primitiva, cómo al apóstol Pablo quisieron adorarlo, quisieron alabarlo, y él dice: no, Señor, yo soy igual que ustedes. Al que debemos adorar es al Señor. Y debemos salir de toda esa forma de adoración ajena a Dios, sin tener delante de Dios cualquier otro ídolo, cualquier otro Dios, cualquier otro medio de adoración, sino solamente aquel que nos está enseñando que la verdadera forma de adoración no tiene dioses ajenos delante de Él.
Este es el primer mandamiento que encontramos nosotros dentro de esta ley moral. Es el primer mandamiento que encontramos nosotros dentro de lo que se conoce como los 10 mandamientos. Y marca el inicio de todo lo demás, resaltándonos, implicándonos que Dios para nosotros es exclusivo y nuestra adoración es exclusiva solamente para Dios. Y la devoción del ser humano va dirigida o debe estar dirigida solamente hacia Dios, hacia nadie más. Y allí Él da inicio a este código eterno perfecto de reglas y mandamientos que nos enseñan a nosotros cómo vivir para no estar sumidos en el caos, sino entender que el primer paso que doy para vivir en santidad delante de Dios, adorándolo verdaderamente como se debe adorar, es entendiendo que solo a Él debo adorar y que no hay dioses ajenos delante de Él, que no existen, y yo tampoco, mucho menos, debo inventarlos o debo buscarlos o debo traerlos para reemplazar a nuestro Dios. Si ustedes recuerdan el contexto del pasaje, Israel venía de la cultura egipcia. Habían vivido cientos de años en Egipto. Y Egipto, como pudieron ver o como pueden recordar cuando habla acerca de las 10 plagas, estaba lleno y plagado de dioses, de inventos. Y aún hoy en día se recuerda la mitología egipcia de un sistema de adoración pagana en el que tenían dioses para todo. Tenían dioses para cada cosa. Y de allí venía Israel, de ese concepto, de ese contexto. ¿Y hacia dónde se dirigía? Hacia Canaán, otra región que estaba plagada de dioses paganos, que estaba llena de dioses de mentiras, de dioses inventados, de dioses ajenos delante de Él. Por eso Él remarca y dice: salieron de Egipto bajo una cultura llena de dioses, van a Canaán, a una cultura llena de dioses, pero ustedes deben entender que la verdadera forma de adoración no tiene dioses ajenos delante de mí. Yo soy, dice el Señor, tu Dios, el único y verdadero, y solo a Dios debemos adorar. Miren que aquí esta expresión "no tendrás" implica una prohibición absoluta pero continua, porque no es un verbo que se cumple y se termina, en la que yo puedo decir voy a comer, me siento a la mesa, como, y después de que terminé me paro y digo ya comí, hice una acción que ya terminé. Aquí significa que cumplo con la acción que Dios me manda, pero la sigo haciendo de forma continua. No tendrás es lo que conocemos en el español como el tiempo imperfecto, que no se cumple, que no se ejecuta, que no se completa, sino que se desarrolla con el paso del tiempo. Y esto involucra toda mi vida, no tener dioses ajenos. Es una prohibición absoluta, continua, en la que Dios dice: no existirá para ti, no debe haber para ti otra posesión, otra relación, otro Dios que busque reemplazarme a mí. Y aquí muchas veces nos gusta señalar, ¿cierto?, a otras doctrinas, a otras religiones en las que decimos: no, es que los que tienen dioses ajenos son otros, que adoran a una cosa, a otra cosa y a otra cosa. Pero ¿será que nosotros no estamos expuestos también a caer dentro de la falla y el faltarle a este primer mandamiento dentro de la ley moral? Porque ídolos o dioses ajenos son todas aquellas cosas que buscan reemplazar a Dios y buscan quitarle el primer lugar a Dios. Un Dios ajeno para mí puede ser incluso mi esposa, mis hijos, mi trabajo, mis estudios. Cuando cada una de estas cosas buscan quitar, usurpar el primer lugar que le pertenece a Dios en mi vida, allí yo estoy poniendo dioses ajenos delante de Él. No es solamente ir tras los santos, ¿cierto?, tras las figuras, tras los cuadros. Es también buscar reemplazar a Dios. Y a veces lo hacemos inconscientemente, sin pensarlo, sin darnos cuenta. Y ya cuando tenemos que hacer algo para Dios, lo reemplazamos, creyendo que tenemos justificación, creyendo que tenemos en ese momento específico permiso, porque es que es mi esposa, son mis hijos, ¿cómo no voy a estar con ellos? Pero todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés. Todo tiene su tiempo, mis hermanos. Y el tiempo para Dios no es negociable. El tiempo para el Señor no es reemplazable. Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y mucho menos dioses ajenos que no tienen que ver con la verdadera forma de adoración a Dios. Aquellos extraños, otros, dioses distintos al verdadero Dios.
Es decir, que lo que Dios está diciendo aquí es: no permita que nada usurpe el lugar exclusivo que Dios debe tener en su vida, porque ese lugar pertenece solamente a Dios, y Él es quien nos está enseñando, Él es quien nos está mandando, y Él nos está diciendo: no tendrás dioses ajenos por delante de mí. Y aquí podríamos decir, mis hermanos, que como creyentes nosotros debemos cuidar nuestro corazón. Por eso la Escritura dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y debemos tener mucho cuidado con nuestro corazón, hacia dónde está inclinado. Quizás hacia el poder, hacia el dinero, hacia el placer, hacia las personas, o incluso hacia otra religión, hacia una religión vacía, como lo dice también la palabra en Ezequiel 14:3. Hermanos, todo aquello que quiera tomar el lugar de Dios en mi vida debe ser tomado con cuidado, quitado de allí, y buscar acercarnos en adoración directa, personal, prioritaria delante del Señor, porque Él es claro y específico al decir: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y cómo podemos entonces adorar al Dios verdadero sin tener dioses ajenos delante de Él? Recordando, mis hermanos, que en Cristo Dios nos ha revelado quién es Él completamente. Y nuestra adoración entonces va encaminada por medio de Cristo, porque Él mismo nos lo dice: hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese? Jesucristo hombre. Solamente Él, solamente por medio de Él, que no es un Dios ajeno, es el Dios verdadero, porque Jesucristo es nuestro Dios, es nuestro Señor, es nuestro Creador y nuestro Salvador. Y recuerden cuando Él afirma con tal convicción diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y aún con todas tus fuerzas. Con todo lo que es usted, debe adorar a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque por medio de Él es que usted puede llegar a la presencia de Dios. Ninguno puede servir a dos señores. O estamos o no estamos, o permanecemos o no permanecemos. Y obedecer este mandamiento, mis hermanos, que aparece en el versículo 3, hoy obedecer este mandamiento es adorar a Dios por medio de Jesucristo, sin permitir que nada ni nadie ocupe el trono, el lugar que le pertenece a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y solo a Él adoraremos, y solo a Él serviremos, y solo delante de Él nos presentaremos, porque es el único y verdadero Dios. No hay más, solamente Él. Pero Dios también nos enseña, mis hermanos, que la verdadera forma de adoración no hace imagen ni ninguna semejanza. Miren que el versículo 4 dice: el segundo mandamiento de esta ley moral: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está o lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y le suma un aspecto más: no te inclinarás a ellas, dentro del mismo mandamiento, ni las honrarás, porque, vuelve a decir el Señor, porque yo soy Jehová tu Dios. Y Jehová nuestro Dios es fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y lo vemos reafirmado en el Nuevo Testamento, en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 21, que es un versículo muy corto con el que termina Juan su primera carta. Guardaos de los ídolos, amén. Termina diciendo la primera carta de Juan: guardaos de los ídolos. Y ya cuando hablamos de ídolos, además de los dioses ajenos, ya el ídolo es la manifestación física, la representación física, la imagen o semejanza que nosotros queremos establecer para buscar supuestamente adorar a Dios. Pero a Dios no se le adora por medio de imágenes ni de semejanza de imágenes. A Dios no se le adora de esa forma, porque el Señor es muy claro en su palabra cuando nos dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza, y tampoco te inclinarás a ellas ni las honrarás. Miren que este mandamiento está directamente conectado con el primero. Van juntos, van de la mano. Mientras el primer mandamiento responde a la pregunta ¿a quién adorar?, este segundo mandamiento responde a la pregunta ¿cómo debe ser adorado? ¿A quién debemos adorar? ¿A quién? A Dios. ¿Y cómo debemos adorarlo? Sin imágenes y sin ninguna
semejanza es lo que dice el Señor. Nada de representaciones, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nada de lo que nosotros podamos crear puede realmente resaltar la santidad, el poder y la capacidad de Dios. Hacer una imagen, una semejanza de Dios o de cualquier circunstancia o situación espiritual limita, porque el ser humano todo lo que crea es limitado y no podemos pretender encerrar a Dios, limitar a Dios en una figura, en una imagen que represente siquiera aún la semejanza. No se puede. Estamos encerrando a nuestro Dios grande y poderoso, o pretendiendo encerrar a nuestro Dios grande y poderoso en algo tan simple, tan sencillo como lo puede ser una figura, una imagen, una semejanza, lo cual el Señor dice que no se debe hacer. Y miren que cuando llegué a este pasaje y miré que no te harás imagen ni ninguna semejanza, estas dos palabras, imagen y semejanza, me hicieron recordar de una vez la creación del hombre. Cuando Dios dice que nos creó a ¿cómo? A imagen y semejanza de Dios. O sea que Dios sí puede hacer imagen y semejanza suya. Hermanos, son palabras diferentes que en el español se leen exactamente igual. Imagen allá en la creación del hombre y aquí en el versículo 4, imagen. Semejanza allá en Génesis en la creación del hombre y semejanza aquí en Éxodo. El mismo idioma hebreo, pero son palabras completamente diferentes. No son los mismos términos usados para hablar de la creación del hombre. En el español son las mismas, las leemos iguales, pero en el original no. Miren que allá en Génesis, cuando habla de la imagen y semejanza, ya hace algún tiempo hablamos de este tema, habla de cómo el ser humano refleja, y ojo con esto, aspectos del carácter de Dios. Por eso el Señor, cuando nos fue a crear al hombre, dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Para qué? Para que reflejara aspectos del carácter de Dios. Esa capacidad racional que nos distingue de los animales, justamente. La moralidad, ese aspecto moral que tenemos, esa creatividad, esa capacidad de relacionarse y esa espiritualidad también en la que sentimos la necesidad, aunque no queramos, de reconocer a un Dios, a un ser que nos ha creado, que nos ha salvado. Y aquí en Éxodo capítulo número 20 se trata de imágenes físicas externas, nada que ver con el carácter de Dios y con el reflejo del carácter de Dios, porque aquí son creadas por el hombre para representar a Dios o a otros dioses, porque podemos también caer en ese error, ¿no? De decir, pero es que yo no estoy representando dioses ajenos, yo estoy representando en esta imagen, en esta figura, en esta semejanza a Dios, al de verdad, mucho menos, porque está limitando usted. Y esto está prohibido por el Señor. Ningún objeto creado puede representar adecuadamente al Señor. Y es por eso que el Señor nos dice: no lo hagan. La idea es clara, mis hermanos. Ningún objeto creado por el hombre puede representar correctamente a Dios, y tenga eso claro en su vida. Ningún objeto creado puede representar correctamente a Dios. Cualquier intento de imagen o semejanza es distorsionar el mensaje que Dios nos está compartiendo. Es tratar de desviar el mensaje que Dios nos está compartiendo. Y miren que Él es claro cuando dice que ninguna imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea, mis hermanos, representaciones de Dios prohibidas, representaciones de Jesucristo prohibidas, representaciones de los ángeles prohibidas, representaciones aún de personas prohibidas. Todo tipo de representación que busquemos tener para adorar a Dios distorsiona el mensaje bíblico del Señor, lo distorsiona, y no es aprobado por el Señor, no es permitido por el Señor. Y esto no quiere decir que seamos nosotros legalistas y exigentes y regañones. No, es que lo que la Biblia dice, mis hermanos. El que está hablando, ¿quién es? Dios. Habló Dios todas estas palabras. ¿Y qué dice Dios? No te harás imagen, no te harás semejanza de nada de lo que está en el cielo, aún en la tierra y aún debajo de la tierra. Nada está permitido. Y mucho menos, versículo 5, no te inclinarás a ellas. Nada de representaciones, pero también nada de inclinaciones. Porque inclinarse en este aspecto significa entonces reverenciar, adorar. Involucra no solamente entregar mi cuerpo en adoración, sino aún mi corazón.
y entregarme en todo mi ser hacia una imagen o una semejanza que no puede representar al Señor y que no puede reflejar quién es el Señor. Miren que el pueblo de Israel en este momento, para poder acercarse a adorar al Señor, tenía que llegar al tabernáculo y posteriormente, después de la construcción del templo, al templo, y llegar a ese lugar donde tenían que entonces disfrutar y participar de esa presentación delante del Señor. Pero hoy en día nosotros no. Hoy en día dice la Escritura que el creyente, aquel que ha sido salvo por la fe en Jesucristo, pasa a ser templo del Espíritu Santo. Y ahora cada creyente, cada cristiano de forma personal, individual, ya es un templo de adoración, de exaltación al Señor. No necesitamos imágenes que nos lleven a adorar a Dios. No necesitamos representaciones que nos lleven a adorar a Dios. Ya en nosotros, que mora el Espíritu Santo, que vive Cristo, está la capacidad de acercarnos a Él sin mediadores, sin intermediarios, sino solamente Cristo nuestro Señor. No necesitamos más. No necesitamos ni imágenes ni semejanza para adorar a Dios. Por eso nuestra inclinación, nuestra adoración, nuestra devoción va dirigida solamente al Señor. Sin imágenes, directamente al Señor, postrados en nuestro lugar, en nuestra casa, en nuestra habitación, delante de Él, presentados como Él lo dice en su palabra, confiadamente delante de su trono, directamente hacia su trono. ¿Para qué necesitamos más? Si tenemos directamente la directa adoración al Señor. Pero dicen, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. No seguirlas, no rendirse ante ellas, no servir a ellas, no obedecer a estas imágenes, a las cuales muchas veces se les presta demasiada devoción, creyendo aún que con tocarlas se puede obtener algún beneficio, creyendo aún que con estar cerca se puede obtener algún beneficio. Ya estamos cerca del único y verdadero Dios porque mora en nosotros. Ya estamos cerca. No necesitamos que nadie ni nadie nos acerque. Y Dios prohíbe no solamente el crear estas imágenes, sino también rendirles cualquier tipo de culto, de honra, de adoración, de reverencia. Y esto, por supuesto, mis queridos hermanos, incluye los ídolos religiosos, las imágenes de Cristo, estas reliquias, estos objetos sagrados, entre comillas, estas ideas falsas de Dios. No podemos representar al Señor por medio de imágenes, por medio de semejanza, porque el Señor es claro en su palabra. No las harás, no te inclinarás, no las honrarás. Y es Él quien lo dice. Es Él quien lo dice, mis hermanos. Porque nuestra verdadera forma de adoración la determina es Cristo, la determina es el Señor, la determina es nuestro Padre Celestial. Es Él quien la determina. No nos inventamos nosotros cómo queremos adorar a Dios. No, pues hagamos algo diferente para distinguirnos y llamar la atención. No, es Él quien nos enseña cómo es la verdadera forma de adoración. Y debemos regirnos a su palabra. Debemos ceñirnos a su palabra, nada más, ni a nadie más. Y si queremos entonces tener una imagen no física, pero sí una representación de quién es Dios, la palabra nos enseña que Cristo es la imagen del Dios invisible. Ahora no estoy diciendo que entonces imágenes de Cristo sí podemos tener, no. Que la cercanía que tenemos a Dios es por Cristo, porque Él es el que nos ha acercado a Dios y Él es la imagen de Dios. No necesitamos esculturas ni retratos. Cristo revela perfectamente quién es Dios. Y esto es por medio de la fe, porque dice la Escritura que nosotros andamos por fe y no por vista. No se trata de lo que podamos ver, no se trata de lo que podamos tocar o palpar. Se trata de lo que podemos creer. Y si creemos en Cristo, conocemos a Dios. Y si creemos en Cristo, nos acercamos a Dios. Y si creemos en Cristo, tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Y eso es suficiente para que nosotros entendamos que en Cristo lo tenemos todo. ¿Y qué más hace falta? Si adoramos al Padre es por medio del Hijo en comunión del Espíritu Santo. Y ya lo tenemos todo. No necesitamos nada más. Ahora el Señor sigue diciendo por qué Él exige esta exclusividad. Porque sigue diciendo la palabra: yo soy Jehová tu Dios, fuerte. Y este fuerte implica aquel que tiene capacidad
para actuar con justicia absoluta. Aquel que tiene la capacidad y el poder para salvar, para juzgar, para castigar y para hacer conforme a lo que Él quiera en su soberanía. ¿Y quién podrá cambiar lo determinado por el Señor? ¿Quién podrá interceder para modificar lo establecido por el Señor? ¿Quién podrá presentarse delante de Él a interceder incluso por nosotros? Si Él es el eterno, el soberano, el poderoso, solamente Él. Solamente Jesucristo nuestro Señor. No necesitamos a nadie más porque nadie más puede interceder por nosotros, solo Él. Muchas veces pensamos aún en nuestros parientes cercanos que han muerto y decimos: es que yo tengo a mi papá, a mi mamá que intercede por mí, yo tengo un angelito en el cielo que me cuida. No, mis hermanos, no se deje engañar por esa idea, deje descansar al que murió. Porque imagínese usted, el que murió, estar pendiente de lo que pasa aquí en la tierra, no descansa, no está tranquilo. Está tranquilo cuando no sabe nada de lo que pasa aquí. Y nadie de estas personas que ya no están entre nosotros puede interceder, solamente Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Y nuestro Dios, como Dios fuerte, es aquel que tiene la capacidad para obrar en usted, para transformar en usted, para llevarlo a usted a vivir como Él quiere, permitiendo lo que Él quiera permitir, quitando lo que Él quiera quitar, pero llevándolo hacia donde Él lo quiere llevar. Y por eso solo a Él debemos adorar. Además de eso, dice la Escritura que nuestro Dios, además de ser fuerte, es celoso. Dios exige fidelidad total. Y este no es como los celos de los hombres, que los celos de los hombres se fundamentan en las inseguridades. Aquí no es inseguridad, es santidad, mis hermanos. Es justicia, mis hermanos, es amor exclusivo. ¿Quién puede compartir la gloria con Dios? ¿Quién puede estar al lado de Dios? ¿Quién puede igualarse a Dios? Nadie. Por eso Él es celoso, porque no hay nada ni nadie que pueda igualar su santidad, su poderío, su señorío. Aquí no es inseguridad de Dios. Es que Dios dice: nadie puede igualarme. Por eso no adoren a nada ni a nadie, porque nada ni nadie es mi rival. Nada ni nadie me iguala. Nada ni nadie tiene la capacidad de siquiera pararse a mi lado. Cuando alguien pretendió hacerlo, aquel ángel hermoso, perfecto en todo, fue echado, porque ni aún él mismo, aquel que destacaba entre los mismos ángeles, tenía la capacidad de presentarse aún al lado de Dios, ni aún él mismo, y fue expulsado. Ahora menos nosotros, o cualquier tipo de imagen, de semejanza, de ídolo o de Dios ajeno que pretendamos crear y en quien pretendamos poner nuestra fe y nuestra esperanza. Y sigue diciendo la palabra que nuestro Dios es justo, porque aunque no aparece la palabra textualmente allí, sí nos resalta que Él es justo. ¿Para qué? Para visitar la maldad de los padres, es decir, para castigar, cuando hay que castigar sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí, mis hermanos, hay que recordar que en Cristo la maldición del pecado y la maldición del pecado y su castigo fue cancelado. Dice Romanos 8:1: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, que esto que trasciende por generaciones como pecado, como juicio, como castigo, en Cristo es anulado cualquier tipo de castigo y de maldición. En Cristo son anuladas, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque a veces decimos: ¿será que mi abuelo, será que mi tatarabuelo era muy malo y yo estoy pagando las consecuencias? Hermano, si usted es creyente en Cristo, eso fue anulado, eso fue quitado, porque en Cristo ya no hay condenación. Ahora, sí hay que tener en cuenta que el pecado en la familia trae efectos dañinos, porque los padres idólatras enseñan a los hijos a ser idólatras. Las familias que rechazan a Dios van a criar generaciones apartadas de Dios. Hogares donde no se lee la palabra, donde no se ora, van a enseñar a sus hijos a estar independientes de Dios. Eso sí hay que entenderlo, porque obviamente el niño, por ejemplo, aprende a hablar español es porque nos escucha a nosotros hablando español, y va aprendiendo palabras, aprendiendo a conjugar, aprendiendo a unir palabras para realizar frases. Y ellos también aprenden de nosotros nuestra adoración a Dios o nuestro rechazo a Dios. Pero en Cristo, aquellas cosas que podemos nosotros considerar que trascienden por generaciones,
han sido quitadas, han sido canceladas, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero miren que sigue diciendo el versículo 6: y hago misericordia, pero ya no a la tercera o cuarta generación, sino a millares, porque la misericordia de Dios permanece para siempre. Nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Y ya aquí no se limitan a una tercera o cuarta generación, sino que dice el Señor: hago misericordia a millares. Hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. Pero es importante resaltar aquí, mis hermanos, que esto no anula la gracia de Dios, sino que la complementa. Porque cualquiera podría decir, o sea, que la misericordia de Dios es para los que hacen obras de amor al guardar los mandamientos de Dios. ¿Está entonces condicionada a mi amor a Dios y mi obediencia a sus mandamientos? No. Dice la palabra entonces que el amor a Dios por su gracia, porque Él nos amó a nosotros primero, y el amor a Dios por su gracia nos lleva a obedecer sus mandamientos. Por eso Santiago dice: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Como resultado, no se gana el favor de Dios por nuestra obediencia. No se gana el favor de Dios por nuestras obras. La obediencia demuestra que ya el Señor nos ha salvado, que ya el Señor nos ha rescatado y que ya hemos conocido a Dios. Porque el que no conoce a Dios no puede amar a Dios, y amar a Dios es obedecer sus mandamientos. Pero el que conoce a Dios trae como resultado amor y obediencia hacia los mandamientos de Dios. Y esta es la verdadera forma de adoración, mis hermanos, en la que es Dios mismo quien la marca, en la que es Dios mismo quien la muestra como debe ser, en la que nos dice que no deben haber dioses ajenos delante de Él, y en la que nos dice también que no debemos hacernos ni imagen ni semejanza para inclinarnos y honrarlas, sino solamente a nuestro único Dios verdadero, a nuestro único Señor, a quien podemos llegar por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, la verdadera adoración a Dios no se fundamenta en el capricho del hombre. No se fundamenta entonces en los parámetros establecidos por una denominación. No se adapta a gustos, a intereses personales o tradiciones. Proviene de Dios esta verdadera adoración de verdad. Proviene de Dios, quien ha mostrado, quien ha revelado por su ley moral cómo hay que hacerlo. Es Él quien nos marca. Y esta declaración del Señor, esta revelación del Señor no es difícil de entender, no es ambigua, no es complicada de interpretar. Es clara. Dios habla con autoridad, exige exclusividad y prohíbe toda distorsión de su gloria. Es clara la palabra de Dios. Y miren que nuestro Señor Jesucristo, mis queridos hermanos, cumplió perfectamente con esta ley moral del Señor. Con este aspecto honró al Padre sin pecado. Reveló con su vida, con su muerte y aún con su resurrección la verdadera gloria de Dios. Él no solamente nos salva de la condenación del pecado, del castigo del pecado, sino que nos capacita para que por medio del Espíritu Santo nosotros podamos vivir en rectitud, en santidad, en obediencia delante de Dios, cumpliendo con estos mandamientos de la ley moral que Él estableció. Pero es por Él que podemos lograrlo, es por Él que podemos hacerlo. Es mediante la obra que Él hace en nosotros. Por eso, si usted no es creyente, si usted no ha recibido el Espíritu Santo, si usted no ha creído en Cristo como Salvador, usted no puede cumplir con la ley moral del Señor. Es imposible para usted porque no tiene la capacidad, como ninguno de nosotros la tiene. Pero solo aquel que tiene a Cristo en su corazón, que ha recibido el Espíritu, tiene la capacidad por Dios para vivir en obediencia y en rectitud, cumpliendo con la verdadera forma de adoración que nuestro Dios manda, que nuestro Dios exige. Por gracia, por amor, por fe, es que nosotros podemos con todo nuestro ser desechar los ídolos visibles e invisibles y vivir una vida que glorifique a Dios en todo, mis hermanos. No busquemos reemplazar a Dios. No pongamos imágenes donde debe estar una adoración por fe en Cristo. No pongamos ídolos donde debe estar Dios por fe en Cristo. No pongamos excusas donde Dios ha hablado con autoridad y con claridad.
adoremos al único y Dios verdadero, solo por medio de Jesucristo, en espíritu y en verdad. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Amado Dios, Padre bueno, quiero darte muchas gracias, Señor, por tu palabra. Porque tu palabra, Señor, es viva y es eficaz. Y es más cortante, Señor, que toda espada de dos filos. Por ella te conocemos, Señor. Por ella te reconocemos, Señor. Y por ella entendemos que la verdadera forma de adoración procede de ti, Señor. Eres tú quien la manda, eres tú quien la ordena, porque eres tú quien ha hablado. Eres tú quien nos ha enseñado, Señor, que la verdadera forma de adoración no tiene dioses ajenos delante de ti. No tiene, Dios, ningún tipo de reemplazo ante tu lugar en nuestras vidas, Señor. En tu palabra aprendemos que la verdadera forma de adoración, Señor, no se hace imagen ni semejanza. ¿Para qué? No necesitamos de nada de eso, Señor, si tenemos acceso directo a tu presencia. No necesitamos intermediarios, mediadores, Señor, si te tenemos a ti por medio de Jesucristo. Y podemos presentarnos, Señor, delante de tu trono de gracia, directa, personalmente, constantemente, Señor, permanentemente. Ya podemos hacerlo. En este mismo instante podemos hacerlo, Señor. Por eso quiero rogarte por aquellos que aún no han conocido, Dios, de Cristo. Quiero rogarte por aquellos que aún no han creído en Cristo, Señor, y que se están perdiendo de esta verdadera adoración. Que están vagando, Señor, por el mundo, apuntando hacia donde no hay provecho, caminando hacia donde no hay dirección, encaminados, Señor, hacia donde no hay un destino fijo, claro, visible, Señor. Perdidos en este mundo, en un mundo de caos. Para que en ti encuentren, Dios, la verdadera dirección y para que en ti, Dios, puedan presentarse delante de ti en la verdadera adoración, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno, Dios. Permite que por tu gracia, por la fe, seas tú recibido en estos corazones, Señor. Y ruego por los hermanos, iglesia en Cristo, Señor, que ya te conoce, a tener cuidado, Señor, a prestar mucha atención a la forma en la que te están adorando, Señor. Que no sea algo fundamentado en mis deseos, en mis caprichos, sino en tu palabra, como tú lo has dicho, Señor. Permítenos obedecerte y agradarte como es, como tú lo has enseñado y como tú lo has mandado, Dios. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.